Hola amigos, antes de iniciar con el video queremos comentarles que la siguiente semana queremos comenzar una nueva sección y para eso necesitamos de su ayuda. Acá abajo en la caja de comentarios queremos que nos cuentes cuál es la peor película que has visto y por qué. Sin más que agregar, te dejamos con nuestro tercer episodio. Hola amigos de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenidos una semana más al podcast de los Pelincultos. Un podcast en el que no sabemos nada de cine y aún así nos atrevemos a hablar de él. Comencemos. Este es un lugar donde no sabemos nada de cine y aún así nos atrevemos a hablar de él. Bienvenidos al podcast de los Pelincultos. Iniciamos. Ok amigos, el día de hoy vamos a hablar de una película de terror mezclada con un poco de suspenso. Un género al que estamos poco acostumbrados, pero que en esta ocasión vamos a hablar de una película interesante. Una película que nos recomendaron algunos de ustedes y que también Kevin aquí me recomendó. Casi te obligué a verla. Casi obligado a verla porque por lo general las películas de terror no son ni lo mío ni lo tuyo tampoco, porque somos bastante miedosos. Así que la película de la que vamos a hablar el día de hoy es La Isla Siniestra. Muy bien. Antes que comencemos, quisiéramos advertirles dos cosas. Número uno, es que vamos a tratar de hacerlo con un poquito de velocidad porque la película es bastante extensa, hay muchas cosas que comentar, entonces no queremos que el video se alargue tanto y que ustedes se aburran y nos dejen vendidos a la mitad del camino. Y lo segundo es que definitivamente vamos a hablar con muchos spoilers, así que si ustedes no han visto la película y la quieren ver, pues pónganle pausa al video y regresen más adelante con nosotros cuando ya la hayan visto. Entonces, comencemos. La Isla Siniestra, dirigida por Martin Scorsese. Esta película de suspenso mezclada con tintes de terror inicia con un viaje en ferry que realizan los agentes federales Ted Daniels y Chuck Howley hacia una isla donde se encuentra ubicado un sanatorio prisión para criminales con desórdenes mentales. Creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa para comentar y para preguntarte qué te parece o qué viste o qué pensaste cuando viste que el director de esta película era Martin Scorsese. Obviamente nosotros no sabemos ni conocemos realmente cuál es el trabajo a profundidad exactamente que realizan los directores. Exacto. Pero sabemos que Martin Scorsese es uno de los mejores directores, si no es que el mejor director de películas de la historia. Está en el top de los directores que sabes que él dirigió la película y definitivamente va a ser una joya. Exacto. Algunos les puede gustar, algunos no, pero definitivamente el trabajo no se puede discutir. Años y años de experiencia, supongo, la pasión de dirigir una película. Pero la película en sí, como ya lo decía William, a mí a un principio no me convencía o no me motivaba a poder verla porque La Isla Siniestra, lo primero que se me venía a la mente, una película de terror. Sí. Y definitivamente ninguno de los dos miramos por gusto propio una película de terror. En lo personal nunca he puesto Netflix y buscar una película de terror porque... Es más, cuando nos invitan a ver películas de terror, no podemos. Definitivamente no vamos a ir. Muy bien, continuemos. Al arribar a la isla, los agentes federales son recibidos por el personal de seguridad, quienes les indican las medidas cautelares que deberán acatar durante su estadía. Más tarde son dirigidos hacia el consultorio del médico psiquiatra, el Dr. Cowley, quien los pondrá en conocimiento del motivo de su llegada, la cual es la supuesta desaparición de una interna llamada Rachel Solano, que se encuentra internada por el asesinato de sus hijos, a los cuales ahogó en un lago cerca de su casa y que ha escapado sin dejar ni un solo rastro. En ese momento, el Dr. Cowley les explica a los detectives que Rachel Solano no acepta que asesinó a sus hijos y se ha sumergido
en una estructura ficticia en la que todos juegan un papel importante. En la habitación de la paciente llegan y encuentran un trozo de papel que tiene escrito en él la ley del 4 y quién es el número 67. En ese momento no sabemos absolutamente no tenemos la más mínima idea de a qué se refiere esto. Y aunque uno ya empieza a sospechar, o sea, primero que nada la película comienza con un sonido o con música que ya te sumerge en una situación de suspenso, ya, y como te lo pintan como que fuera una película de miedo, ya estás como que a la defensiva, como de aquí va a pasar algo, van a matar a alguien. Y no sé si ustedes se pueden dar cuenta, si ya la vieron o si vos te diste cuenta de que los guardias están como nerviosos. Incluso lo dicen en cuando entran, creo que la frase es estoy preocupado por lo que pasó, dice el detective. Uh-huh. Y el guardia le responde, ahora todos estamos nerviosos. Sí. Desde el principio nos va dando pistas de que algo no está bien, de que ahí hay algo raro. Y aparte de que cuando van entrando se van viendo los pacientes ahí haciendo trabajo, jardinería, pero se miran ya algo zafaditos. Entonces, sí, como que ya empieza a dar un poco de temor y ya empiezas a sospechar de que algo no está bien. Y definitivamente es una película que no se puede ver solo una vez. Para disfrutarla y para entenderla hay que verla por lo menos 2 veces. Porque, bueno, no sé si te diste cuenta, esto yo lo vi hasta la última vez que lo vi, que la verdad no sé cuántas veces la he visto bastantes porque me gusta mucho. Uh-huh. Pero la última vez que la vi, ya entendiendo todo lo que pasa en la película, me doy cuenta desde en la primera escena que ya van en el mar. Hasta ese punto los dos detectives se conocen. Sí, no se conocían desde antes. Empezando con eso, ya sospechoso. Porque es un caso complicado. La primera vez uno no le pone como que tanta atención a eso. Y por qué se están conociendo hasta ahorita. Pero ya viéndola varias veces, te preguntas si tiene sentido. ¿Por qué no se conocieron en el puerto? O cuando abordaron el barco. Eso no lo había pensado. Pero ya van en el transcurso del viaje. Ya hasta ahí se conocen. Ajá, sí. Y hasta ahí se conocen. Se preguntan si ellos van a trabajar juntos. Uh-huh. Cuando llegan también se ponen nerviosos cuando les piden las armas. Sí, como que al entrar a la prisión. Sí, son un montón de cositas. Y cuando uno la mira por primera vez, no las logra captar. Pero ya si las has visto 3, 4 veces, te das cuenta de lo que está pasando. Durante el desarrollo de la investigación, ambos agentes se encontrarán rodeados de psiquiatras sagaces y peligrosos pacientes psicóticos, que harán sospechar a Ted Daniels de una posible conspiración en su contra. Ted comienza a sospechar la presencia de doctores alemanes en la isla, que podría indicar la ejecución de experimentos en los pacientes. Durante su investigación, Ted Daniels pregunta constantemente sobre Andrew Ladies, quien fue el causante del incendio que provocó la muerte de su esposa en su apartamento y que aparentemente se encuentra en la isla. A su vez, desde su arribo a la isla, el detective Daniels ha estado padeciendo algunas alucinaciones con su fallecida esposa y con su tiempo de servicio durante la guerra contra los nazis. En este momento de la película, yo ya estaba sospechando de que lo querían medicar o algo así. Por ahí iba mi teoría. Yo creí, porque él, como se sentía mal por las náuseas supuestamente de ir en el ferry y que tenía jaquecas y todo, le estaban dando como aspirinas o qué sé yo. Entonces lo que yo creía era de que a él estaban suministrando algún tipo de medicamento para volverlo loco o algo así. Eso fue lo que creyó en ese momento. Lo que yo tenía en mente hasta ese momento era de que era un detective que iba a ir a descubrir algo muy grande. Porque en la escena donde entra al cuarto de la paciente que supuestamente desapareció, ajá, él encuentra el papelito. Sí. El de la regla de 4 y quién es el 67. Así es. Entonces, cuando él llega y descubre esto, a un tiempo después que ya habían registrado esa habitación, lo que me dio a entender, dije, este es un buen detective y va a descubrir algo sí,
qué está pasando dentro, porque cuando empieza a preguntar que hay, o empieza a descubrir que hay nazis, que fueron, ¿cómo fue que dicen? La migración legal, ¿no? Sí, de que recibieron algunos Que eso no era delito, entonces empieza a haber un confrontamiento, él que estuvo en la guerra, combatiendo a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la película nos empieza a tirar por ahí cierta idea de que los nazis están experimentando o que hay algo que nosotros no sabemos, pero que el detective va a descubrir. Al menos esa idea tenía yo hasta ese punto de la película. Muy bien. Más adelante, Daniels le revela al detective Chuck que en realidad este caso lo tomó voluntariamente para encontrar pruebas que demuestren que en la isla se experimenta con los pacientes. Pero Chuck hace reflexionar a Daniels acerca de la situación y se dan cuenta de que no existe la más mínima prueba, o de que no han encontrado la más mínima prueba de que Rachel Solano realmente se encuentre en la isla o que alguna vez lo hubiese estado. En este momento creo que se da un antes y un después, o al menos como yo lo vi, porque como que ya empiezan a unir algunos cabos sueltos y se empiezan a dar cuenta de que, como lo dice acá, Daniels estuvo investigando con anterioridad ya al centro psiquiátrico y se dio cuenta de que habían algunas irregularidades, pero Chuck le hace ver a Daniels que si él logró descubrir eso, es muy probable que a él lo hayan descubierto investigando eso, y que es por eso que él está ahí, porque provocaron que él fuera hasta ahí para capturarlo o para que él dejara de investigar o qué sé yo, pero como que te hacen entender o te hacen ver, o que vos entendás la película como que todo es un plan para que Daniels llegue ahí y sea capturado. Y todo casa en eso, porque uno se pregunta cómo pudo salir esta paciente si se cierra por afuera la puerta, nadie vio nada, todo está totalmente vigilado, nunca se ha escapado nadie. Entonces es mucha casualidad que se ¿cómo se pudo? Sí. Pero también ahí descubrimos de que el detective eligió el caso porque él estaba en busca de la persona de Andrew Ladies. Ajá, de la persona que había iniciado un incendio que había acabado con la vida de su esposa. Entonces el detective está hasta cierto punto obsesionado con el caso, con el centro. Ajá, y con dar con el que había iniciado el incendio, que supuestamente estaba en este manicomio porque era un pirómano. Era un asesino pirómano. Entonces, hasta el momento es lo que sabemos. Es lo que se nos muestra. Posiblemente sea una trampa para el detective. Pero todavía hay mucho por descubrir. Y lo que le preocupa al otro detective es de que le está jalando a él. O sea, de que le expresa de que ahora no solo estás tú en esta isla, sino estamos los dos. Y los dos están jodidos. Esta escena creo que es en el cementerio, ¿verdad? Donde sí, o sea, van a hacer una investigación o van a buscar pistas. Cae la tormenta y ellos quedan encerrados. Ellos se refugian en un cementerio. Muy bien, más adelante son llevados ante el Dr. Cowley y escuchan que hay 66 pacientes en total en la isla, y deduce que la paciente 67 es la desaparecida Rachel Solano. Repentinamente Rachel Solano es encontrada y demuestra tener alucinaciones, como había indicado el Dr. Cowley. Desde aquí ya es algo sospechoso, o sea, de la nada la encuentran después de que él fue a buscar un montón de pistas y de repente ya la tienen encerrada otra vez y el caso se da por terminado. El problema es que Daniel ya está en la isla junto con su compañero y no saben ni en qué están metidos. Imagínate estar en esa posición donde horas antes pudiste descubrir o tus sospechas son de que estás en esa isla no porque querés vos, sino porque te llevaron ahí. Ajá. Y que por lo que estabas ya se solucionó, pero no te puedes ir porque hay el ferry hay una tormenta y el ferry se fue en esa misma mañana. Ajá. Repentinamente, eso ya lo dije. Al despertar, Chuck le indica que el lugar se descontroló y algunos pacientes han escapado.
Se dirigen hacia la zona más peligrosa del lugar. Después de enfrentarse con un paciente, Daniels y Chuck se separan. Daniels escucha el susurro de un paciente que resulta ser George Noyce, un paciente que Daniels conoció fuera de la isla e inició las sospechas de Ted sobre los experimentos ilícitos. Quien lo culpa, o sea, George Noyce lo culpa sobre su encierro en la prisión y le indica que se encuentra en un laberinto y que jamás podrá escapar de él. Esto es en el edificio que no pueden entrar, ¿verdad? Es donde supuestamente están los prisioneros más peligrosos. Ok, entonces la tormenta deshabilita el sistema de seguridad. Ajá, el sistema de seguridad, que es eléctrico, y esto permite que ellos puedan ingresar a este edificio. Ajá. Al cual no tenían permitido sin supervisión del director de seguridad, creo que era. Uh-huh. Y ellos aprovechan esta falla eléctrica para ingresar a este edificio donde están los más peligrosos de toda la isla. Uh-huh. Entonces él descubre ahí a un prisionero que es el que le había dado la información de lo que pasaba en esa isla. Así es. Entonces ahí ya nos da de nuevo de que los que tienen el control son los de la isla, porque si él tuvo contacto anteriormente con este prisionero y este prisionero ya está otra vez ahí, se encuentra de nuevo ahí, ellos saben toda la información que el detective sabe. Exactamente. Sí, qué bueno que lo explicaste, porque sí la canté un poco leyendo aquí. Después de su encuentro con George Noyce y de que le metiera algunas ideas en la cabeza a Ted Daniels, donde le decía que jamás podría escapar de este centro y de esta isla, y de que le generara algunas sospechas también acerca de su compañero Chuck, salen del pabellón C y se dirigen hacia un faro, que es el único lugar que no han podido revisar y en el que Daniels cree que Ladies se encuentra. Después de una discusión, los detectives se separan. Daniels baja por un acantilado y queda atrapado en una cueva donde se encuentra con una mujer quien resulta ser nada más y nada menos que la verdadera Rachel Solando, quien según sus palabras era una doctora en el pasado en el centro psiquiátrico antes de ser perseguida por los altos mandos del lugar al cuestionar los métodos de rehabilitación que se usan en la isla. Rachel le cuenta a Daniels que cuando a alguien se le declara demente, se considera que todo lo que esa persona hace es parte de su demencia, las protestas razonables son negación de la locura, los temores válidos son paranoia, y eso es lo que hicieron con ella, para no dejarla escapar del lugar. Y suponete, yo cuando vi la película, me ponía en la situación de ellos. Haz cuenta, vos estás en un lugar en donde hay locos. Ajá. Y de repente te das cuenta que están haciendo algo malo, y ya no querés ser parte de eso, y te acusan de que estás loco también. ¿Cómo vas a demostrar en una isla en donde no hay otra persona o no hay ninguna autoridad que te pueda ayudar, porque la autoridad es la mala? ¿Cómo vas a demostrar que no estás loco si todo, como ella lo dice acá, todo lo que decís o haces es considerado como locura, y si haces algo o decís algo razonable es negación? O sea, no hay forma de escapar de eso. Sí, y es lógico lo que dice, porque si un loco te dice que no está loco, está más loco. ¿Crees que está más loco? Sí, entonces... y eso es lo que le pasa a Rachel en este punto. Y termina de aclarar las dudas del detective, de que en la isla sí se está experimentando con los pacientes, de que posiblemente sea nazi, eso todavía no lo sabemos, pero de que sí se está experimentando con los pacientes, y de que si estás en contra de eso, no tenés forma de escapar ni de demostrar que están haciendo algo mal. Exacto. Y esto viene a que él en esta posición no sé qué haría, porque le presentaron a una Rachel que supuestamente ya había aparecido, pero él encuentra a la verdadera huyendo de la prisión, o bueno, del sanatorio, siendo ella una doctora. Ajá. Entonces, ¿qué puede hacer él si ni siquiera es nada ahí? O sea, solo es un... Es más, es la principal amenaza para todos los que están ahí. Y hay que tener en cuenta en qué punto está él, en qué posición de
en la película se encuentra, porque está en la isla, no hay transporte, está desarmado y lo consideran una amenaza. Entonces todo está en contra del detective que llegó a investigar y lamentablemente sus sospechas son ciertas. Y lo importante acá creo que es también, y lo interesante, es ver qué va a hacer él entonces para lograr escapar de ahí. Y eso lo vamos a ver más adelante. La doctora le indica que estos experimentos se están realizando para crear una cierta especie de super soldados. Me quedé en el episodio pasado. Una especie de personas zombie que puedan ser controlados disminuyendo su capacidad mental. Y así poder tener un ejército con menos probabilidades de revelar secretos al ser interrogados. Al día siguiente, Daniels regresa al centro psiquiátrico y se encuentra con el Dr. Cowley. Y al preguntar por su compañero Chuck, el doctor le indica que no existe tal compañero, que él llegó solo a la isla, y esto genera que Ted se escabulla desesperadamente hacia el faro en busca de su amigo detective. Aquí es donde ya se empieza a ir toda la baby, porque le dice ya se ve, nosotros ya nos podemos ver, ya nos podemos dar cuenta claramente que algo no está bien, porque todas las sospechas de Ted pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas, pero que Chuck, que le mientan diciéndole que él llegó solo, ya nos hace ver a nosotros de que algo realmente está mal, porque nosotros nos dimos cuenta que no llegó solo. Y toda la película, su compañero le ha estado ayudando y ha querido que él descubra la verdad. Sí. A pesar de que Chuck también está corriendo riesgo. A pesar también de que en un momento sospechó de él. Sí. Y nosotros también, porque en ese momento dijimos, al menos yo dudé, ¿será que el Chuck es bueno? ¿Será que el Chuck es malo? Cuando se separan en el edificio C, y regresa y ya trae información y sí, demasiado fácil obtuvo esa información. Sí. Pero al final no sabemos qué pasó con él. Y ahora sí, agárrense de donde puedan, amigos, porque se nos viene toda la verdad encima. Cuando llega a la última habitación en la cima del faro, se encuentra con el Dr. Cowley, quien le pide amablemente que tome asiento. Llama por teléfono y le pide al Dr. Sheehan, aquel que supuestamente había dejado la isla, que suba. Creo que algo que no mencionamos o no recuerdo es que el Dr. Sheehan al principio de la película se nos presenta como el último doctor o la última persona que tuvo contacto con Rachel Solando antes de que ella desapareciera, y que misteriosamente y repentinamente deja la isla cuando los detectives llegan, entonces no pueden hablar con él. Y aparte de que fue la última persona, él era el encargado de cierta actividad de Rachel. Sí. Que él era una de las personas quien tenía más contacto con esta paciente. Con ella y con los prisioneros más peligrosos. Exacto. Y entonces cuando él pregunta por este doctor, oportunamente se había ido el mismo día que ellos llegaron. Muy bien. Entonces el Dr. Cowley llama al Dr. Sheehan, aquel que supuestamente había dejado la isla, entonces, y le pide que suba. No se había ido, siempre estuvo en la isla. Daniels le cuenta al Dr. Cowley la charla que tuvo con la doctora Solando, a lo que el Dr. Cowley le responde que los delirios de Daniels eran más graves de lo que él creía. Y nosotros así como que... ¿Qué está pasando? Lo que yo pensé es de que entonces sí te quieren volver loco. Sí, en este momento de la película yo ya veía solo dos variantes. Una, bueno, todavía no lo podemos decir, pero ahorita todavía les voy a decir a todos ustedes, ¿ya vos? ¿Cuáles eran las dos variantes que yo creía que había? Muy bien. Finalmente descubrimos que las náuseas, las alucinaciones, las migrañas y todo lo que estaba sufriendo Ted Daniels eran debido a la dependencia que había desarrollado durante los últimos 24 meses a los fármacos que le administraban y que llevaba 2 días sin consumir. 2 años tiene Daniels de ser paciente en la isla. Y aquí se nos revela lo más importante, pero como te digo, ahora sí, yo veía ahí dos variables posibles. Uno, que Ted, como se nos indica, había sido paciente todo el tiempo y que él era realmente el que estaba loco. O la otra es que con un plan maestro ya lo estaban volviendo loco y ya nos estaban convenciendo a nosotros y a él
de que era loco. Exacto. Entonces, en ese momento creo que los que estamos viendo la película no sabemos realmente todavía qué es verdad y qué es mentira. La primera vez que yo la vi, me aferré a la idea de que él era el cuerdo y que estaban experimentando con él. De que lo habían llamado y de que habían creado todo eso para que él mismo se creyera loco y capturarlo. Exacto. La primera vez que vi la película, yo me aferré a esa idea. No, el detective es el cuerdo y están jugando con él y su mente... Saben que él es una amenaza y lo quieren capturar. Exacto, y todo esto fue creado para él. La primera vez que vi la película, a esa teoría fue la que me aferré. Pero se nos da a entender, bueno, el detective está internado porque, bueno, todo lo que está pasando es invento de él. Él estructuró todo esto y por eso es de que él está tan convencido, sabe tanto, porque todos están siguiendo el juego del detective. Así es. Muy bien. También después el Dr. Cowley explica que Ted Daniels es un anagrama de Andrew Ladies y que Rachel Solando, el nombre Rachel Solando, es un anagrama de Dolores Chanal, la difunta esposa de Andrew. Esto de que es un anagrama significa que Andrew Ladies tiene las mismas letras que Ted Daniels y que Rachel Solando tiene las mismas letras que Dolores Chanal, la difunta esposa del detective Daniels o de Ladies, como queramos decirle. Interesante, eso no lo sabía yo. Y esto, tenía otra idea de anagrama. Y esto es la ley de 4. Lo que decía en el papelito que descubrimos al principio. Muy bien. Daniel o Ladies sigue sin querer y aceptar que él es el paciente número 67 de la isla siniestra. Él mató a su esposa por haber asesinado a sus 3 hijos, ahogándolos en el lago. Y por último también, que al no querer creer esto, se ha convertido en el paciente más peligroso del lugar. De repente, en este momento nosotros más o menos ya nos van mostrando la verdad. Pero al menos personalmente yo todavía no tenía tanta seguridad de realmente si eso era cierto o no, porque puede todavía seguir siendo un gran plan para volverlo loco y para que él lo crea. Y yo mismo decía, hasta yo me estoy creyendo que él realmente está loco. Y si esto no es verdad, es un gran plan. Era lo que te decía, que la primera vez que yo la vi, yo me aferré a la idea de que todo había sido un circo para que él creyera para que él creyera que es un paciente más. Y de que al final lo lograron y ya no va a ser una amenaza, de que lograron su cometido. Sí, lograron capturarlo y al final se termina viendo como que es algo legal, porque si está loco, está bien que esté ahí metido. Exacto, pero toda esta locura proviene del asesinato de sus hijos. Y él mata a su esposa. Esa es la verdadera razón, según los doctores. Exacto. Él está loco y lo tienen ahí y están jugando el mayor juego, valga la redundancia, de rol de la historia en la psiquiatría. Y lo tienen ahí tratando de que él se recupere, pero jugando lo que él quiere que juegue. Para los que estudian psicología o psiquiatría, yo creo que es una película sumamente interesante. Le han de sacar más provecho que nosotros, porque sí. A nosotros nos cuesta entender y nos cuesta explicar lo que vimos y lo que tenemos acá. Entonces, si quieren mayor veracidad en los comentarios, pues busquen a un psicólogo o a un psiquiatra que haya visto la película. Porque en el proceso, el detective tiene alucinaciones con la esposa difunta, que la esposa le dice que la paciente está en la isla. Sí, le va dando algunas pistas, o sea, es una... Le dice que no se tiene que rendir porque la paciente aún está en la isla y es su deber encontrarla. Muy bien, después de esta explicación que le da el Dr. Cowley de lo que realmente está pasando, de repente Chuck entra a la habitación, al amigo desaparecido del detective, y descubrimos
que siempre fue él, el Dr. Sheehan, quien estaba a cargo de Ladies en la isla. El Dr. Cowley inventó el juego de rol más grande jamás intentado en psiquiatría, con el fin de que Ladies pudiera afrontar su situación y rehabilitarse. En ese momento, Ladies toma su arma y dispara en contra del Dr. Cowley, pero su arma es y siempre ha sido un simple juguete. Y yo creo que esta es la mayor prueba que nos da la película de que la verdadera historia o de que lo que realmente está pasando es que Ladies o Daniels o el detective, como queramos verlo, realmente sí está loco. Y al final los que decían la verdad son el Dr. Cowley y, como vemos ahora, el Dr. Sheehan. Tiempo después, finalmente Ladies, al ver la foto de sus hijos muertos, recuerda el momento en el que asesina a su esposa luego de asesinar a sus hijos. Tiempo después, Andrew Ladies acepta la verdad y reconoce que amaba a su esposa y se arrepiente de haberla matado y no haberla escuchado cuando ella mostraba signos de demencia. Chuck le ofrece un cigarro y luego de un momento Andrew le dice que tiene que escapar de la isla porque algo malo está ocurriendo. Entonces acá vemos que al final Ted reconoce que sí es cierto, de que él recuerda que mató a su esposa, que él recuerda que él es paciente, pero no lo acepta. Y por eso es de que le dice a Chuck de que algo malo está ocurriendo, regresando al papel de detective y de que quiere escapar. Esto es la máxima prueba que nos dan en la película de que sí es un paciente, de que sí todo está en su cabeza, de que nunca ha sido parte de una investigación dentro de la isla. Y así es como cierra la película, yéndose él con los doctores, porque al ver que todo este gran juego que hicieron no dio resultado. La intención de hacer este juego era de que él se diera cuenta de que él era el paciente número 67 de la isla y de que él, al darse cuenta, tal vez se rehabilitaba, pudiera dar inicio a su rehabilitación. Pero al siempre aferrarse a esta idea de que él es detective y que tiene que investigar algo dentro de la isla, lo que prosigue es una lobotomización, que no sabemos qué es. El Dr. Sheehan, que se escucha muy feo. Muy feo, y yo no quiero una. El Dr. Sheehan da la señal de que el experimento ha fracasado y Ladies será lobotomizado. En la película lo explican, pero la verdad que es muy difícil de explicarlo, entonces véanla para saber qué es eso. Pero es algo muy feo. Y para culminar con esta historia, Andrew se despide de su amigo detective con la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Morir como un héroe o vivir como un monstruo? Y para vos, ¿qué es mejor? ¿Vivir como un héroe o morir como un monstruo? Ah, no, es al revés. Morir como un héroe o vivir como un monstruo. Pues yo quiero vivir como un héroe, no hay problema. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? Déjenlo en los comentarios, por favor. ¿Es mejor morir como un héroe o vivir como un monstruo? Y al final a eso se reduce toda la historia de él. Porque o moría mentalmente en la lobotomización, pero creyéndose él un héroe, sabiendo que es un detective y que llegó ahí y que lo capturaron, o vivir en rehabilitación, pero sabiendo que mató a su esposa por no haberla escuchado después de que ella había matado a sus 3 hijos. Entonces es una decisión difícil, pero afortunadamente nosotros no somos los que la tenemos que tomar. No, es fácil decir morir como un héroe porque es lo más bonito, ¿va? Que te recuerden como un héroe. Pero estando en esta situación es muy difícil tomar una decisión. Primero porque si vive, tiene que vivir con el recuerdo de que mató a su esposa. Y al menos yo no me veo en la situación de hacerle daño a un ser querido de ninguna manera. Y ya vivir con el pasado y arrastrar todo el resto de tu vida de que mataste a tu esposa. Pero también te confrontan hasta cierto punto una empatía con el personaje. La esposa mató a los hijos. Sí, es que también te pela. Muy bien, amigos. Este fue nuestro pequeño análisis y descripción y nuestra forma de contar cómo nosotros vivimos y vimos esta película.
A lo mejor, si ustedes no la han visto y nos han escuchado a nosotros durante no este tiempo, en su mayoría, es difícil ¿verdad? de comprender. Pero si ya la vieron, pues a lo mejor nos pueden captar más las referencias y lo que nosotros estamos diciendo. Por último, quisiéramos comentarles unas cuantas cositas. Primero, es de que cada semana estamos esforzándonos un poco más para traerles un mejor contenido. Así es. Un video un poco más entretenido para que ustedes se diviertan y se distraigan un momento. Segundo, darle las gracias por el apoyo que nos han dado, por cada me gusta, por las reacciones en Facebook, por darle me gusta al video, por suscribirse, y por todo lo que nos han puesto también en los comentarios, que creo que es lo que más nos gusta, que ustedes nos comenten y nos digan, la voy a ver, o es una gran película, o que nos digan cualquier otra cosa que ustedes les... En el video pasado, hay un amigo, perdón, no recuerdo tu nombre, pero nos recomendó la saga de Ultron. En los cómics. En los cómics. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Yo probablemente no lo vea. Probablemente. Vamos a hacer todo lo posible por leerla y comentarles algo de qué nos pareció, de traerles ahí unos pequeños resúmenes. Pero muchas gracias por siempre estar con nosotros, de estar apoyándonos, a nuestros amigos, a las personas a las que no conocemos y ahora ya son parte de esta familia de Incultos. Así es. Muchas gracias. Todas las semanas tratamos de hacerlo mejor que el anterior. Recuerden siempre que somos un podcast, un canal en el que no sabemos absolutamente nada, o no tenemos todo el conocimiento de lo que estamos hablando, pero nos gusta hablar de eso. Así es. Y lo estamos haciendo. También queremos hacer una mención especial para una página en Facebook llamada Murciélagos en Cuarentena, que tiene bastantes seguidores y que nos compartió y que compartió un podcast, así que saludos a ustedes también. Y muchas gracias. Yo disfruto su contenido. Sí. La verdad que es bastante gracioso y entretenido algunas de las cosas que hace y que comparte. Así que yo creo que no hay nada más que decir y muchísimas gracias por estar acá una semana más. Recuerden que los miércoles subimos en nuestra página de Facebook recomendaciones de películas que nosotros creemos que a ustedes les pueden gustar. Y los viernes tenemos acá el podcast de la semana. Así es, esta semana, ustedes ya vieron el video de Facebook porque nuestro podcast sale el viernes y nuestra recomendación es día miércoles. Pero esta semana les recomendamos 6 películas que en lo personal nos gustan. Pensamos que pueden entretenerles en este tiempo y así que, sin más que decir, pues nos despedimos. Esto fue el podcast de los Pelincultos. Bye.